Buenas alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo. Este es el octavo videoclase. Con este video concluimos el curso. Es el octavo video, pero fueron 10 lecturas que vimos durante el curso. El tema que vamos a ver hoy es acerca de los programas de educación bilingüe. Comenzamos. En dos o más lenguas nacionales. El texto es del año 2007. En esta ocasión vamos a examinar los diferentes programas educativos bilingües mediante los que se educan niños y niñas de los pueblos originarios de nuestro país. Pero, ¿qué es un programa educativo? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? A continuación, vamos a definir cuáles son las características de un programa educativo. El primero de ellos es que señala los enfoques pedagógicos que deben guiar a las escuelas y a los profesores. En cada uno de los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, etc., existe un programa educativo. El programa educativo permite organizar y detallar un proceso educativo. En él, por una parte, se encuentran los enfoques pedagógicos en que se deberían guiar los profesores para impartir sus clases. Por ejemplo, los programas educativos para las comunidades indígenas están influenciados por postulados como la interculturalidad y el constructivismo educativo. También el programa educativo brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir. Para las comunidades indígenas se espera que haya un espacio importante para estudiar las costumbres, los entornos, la historia y las lenguas de las comunidades, por lo que en diferentes materias que se imparten en las escuelas deben estar incluidos estos tipos de conocimientos. El programa educativo también indica los objetivos que deberían cumplir tanto las escuelas como organización, los profesores de manera individual y colectiva, y sobre todo los alumnos. Estos objetivos están formulados para las diferentes etapas de la vida escolar, tanto para cada año escolar como para cada nivel educativo. Para las escuelas indígenas se espera que los niños salgan con un grado determinado de conocimiento tanto de la lengua originaria como del español. Ahora vamos a pasar a hablar de las tipologías de programas de educación bilingüe indígena. Hay dos grandes clasificaciones de estos programas de educación bilingüe indígena. El primero de ellos son los programas programas de bilingüismo aditivo, que son los programas que promueven un bilingüismo que consiste en añadir una segunda lengua sin que haya pérdida de la primera. En las escuelas indígenas con programas de bilingüismo aditivo se espera que se conserve la lengua originaria al mismo tiempo que se aprende el español. La otra tipología de programas de educación bilingüe son los programas sustractivos, y estos son todo lo contrario que los aditivos. En los programas de educación de bilingüismo sustractivo se le da toda la importancia al español y se deja de lado el aprendizaje de la lengua materna. Este tipo de programas contribuyen al deterioro de las lenguas indígenas. A continuación vamos a profundizar en la exposición de estas dos tipologías de programas de educación bilingüe. Comenzaremos revisando los programas sustractivos, es decir, los que contribuyen con la pérdida
de las lenguas indígenas. Los programas sustractivos tienen el objetivo de encauzar a los alumnos para el aprendizaje de la lengua mayoritaria, que en nuestro caso es el español. La enseñanza de la lengua materna nunca es prioritaria. Los tipos de programas sustractivos son tres: programa de sumersión en lengua mayoritaria, programa de traducción y programa de transición. Programas educativos de sumersión. En los programas de sumersión, los alumnos son educados totalmente en una lengua que desconocen. El significado de la palabra sumersión alude a la introducción completa de un cuerpo en un líquido. Para entender el programa de sumersión, utilicemos una analogía. Imaginemos que estamos en la playa y que la superficie representa la lengua materna, mientras que el español el mar. Ahora pensemos que tenemos un alumno y que lo queremos educar, pero este alumno solo sabe desenvolverse en la superficie y no sabe nada del mar, no sabe nadar, ni nada que implique la sobrevivencia en ese medio. Entonces, para educarlo o para que se enseñe a nadar o vivir ahí, se nos ocurre que lo debemos introducir al mar, así nada más. Entonces lo sumergimos completamente para que aprenda a desenvolverse en ese espacio sin proporcionarle salvavidas, ni cuerdas, ni nada. Y pensamos que la persona debe sobrevivir solo con su esfuerzo. En los programas de sumersión pasa algo parecido. Los alumnos no son educados en la lengua que conocen, sino que son expuestos a la instrucción en una lengua que desconocen, y tampoco se les ofrece ninguna especie de apoyo para que puedan entender la instrucción y acceder al contenido de las materias. Enseguida les leo un fragmento del texto, pues expresa muy claramente la problemática a la que se ven sometidos los alumnos indígenas que son expuestos a los programas de sumersión. Esta parte está leída literal del texto de Joan Marie Feltes. En muchas partes de México, los estudiantes de pueblos originarios solamente tienen acceso a escuelas de la modalidad monolingüe en español. En estas escuelas, desde el inicio de su educación básica, los estudiantes se encuentran sumergidos en instrucción en español, sin ninguna oportunidad de desarrollar habilidades académicas en su lengua originaria. En algunos casos, esos estudiantes abandonan la escuela a una edad temprana porque no entienden a su maestro y sienten miedo y vergüenza. En otros casos, los estudiantes se dan cuenta de que su lengua originaria no tiene estatus en la escuela, lo cual les provoca rechazar esta parte de su identidad. Ahora vamos a hablar del segundo programa de bilingüismo sustractivo, que es el programa educativo de traducción. Se espera que los alumnos desarrollen habilidades lingüísticas en español, no en la lengua indígena, es una de las primeras características. El profesor traduce la clase con palabras sueltas, esa es otra característica. El alumno sí tiene acceso a los contenidos y el alumno se ve afectado porque no desarrolla bien ninguna de las dos lenguas. Ahora paso a describir cada uno de estos puntos. Este tipo de educación, los del programa educativo de traducción, se aplica mayormente a alumnos que tienen una lengua indígena como lengua materna. El programa de traducción es similar al que acabamos de escribir anteriormente.
en el sentido de que se espera que los estudiantes desarrollen capacidades principalmente en español y no en lengua indígena, pero difiere del anterior programa que era el de sumersión en los apoyos que da el profesor. Aquí el profesor sí da apoyos, eh, presta a los alumnos, los apoyos que presta a los alumnos para que entiendan los contenidos curriculares. Este apoyo es la traducción mediante palabras sueltas. Aquí sí los alumnos tienen acceso a los contenidos académicos, porque el profesor les traduce los temas de clase, pero los alumnos no desarrollan las habilidades lingüísticas de manera óptima en las dos lenguas. A diferencia de los programas de sumersión, en el modelo de traducción hay más uso de la lengua originaria. Aunque la autora señala que este tipo de programas es un arma de doble filo, porque no permite que los estudiantes aprendan bien ni la lengua mayoritaria, el español, ni la lengua indígena, debido a que el programa está diseñado para que los alumnos desarrollen capacidades solamente en español y no en la lengua materna. Por esto mismo, los profesores no esperan que los alumnos realicen productos de alto rigor académico en su lengua originaria. El programa de traducción lo que sí propicia es que los estudiantes de los pueblos originarios, al egresar de la educación básica, sin poder hablar, leer o escribir en español y sin haber adquirido las habilidades más básicas de expresión oral, lectura y escritura en su lengua originaria. Resumiendo, en este programa de traducción lo que se espera es que los alumnos creen habilidades desarrolladas en el español, pero ni siquiera ese objetivo se cumple porque los alumnos están esperando a que cuando la clase está siendo dada en español, los alumnos no ponen atención, no hacen esfuerzos, ejercicios mentales para tratar de entender la lengua en español y solamente están esperando a que el profesor les traduzca. Entonces no se cumple ni siquiera el objetivo que es la alfabetización en español y mucho menos se cumple otro de los objetivos que sería aprender la lengua originaria porque no es objetivo del programa. El tercer programa sustractivo es el programa educativo de transición. En este de lo que se trata es, como la palabra lo dice, que hay una transición del uso de la lengua originaria a ocupar el español y desenvolverse en el español. El objetivo de esta metodología es lograr lo más pronto posible pasar, aquí falta una R, pasar de la instrucción bilingüe a la monolingüe en español. Por esto mismo, los estudiantes reciben un breve periodo de instrucción bilingüe en la primera y segunda lengua, en primero y segundo grado de primaria. El programa bilingüe de transición usa la enseñanza en lengua indígena para tratar de que los alumnos aprendan los conocimientos de las materias mientras están aprendiendo el español. Después de que el estudiante adquiere un mínimo de fluidez en español, en lengua oral y escrita, se reducen drásticamente las horas de instrucción en la lengua materna. Por eso, como habíamos dicho, la lengua indígena solamente se utiliza mientras se aprende el español y después se deja de usar, ya cuando hay un manejo fluido del español. Ahora vamos a pasar al segundo apartado del texto. Este texto tiene 4 apartados y ahora vamos con el segundo. Lleva como título De la traducción a la transición, la metodología oculta de la reforma educativa
para la educación indígena en México. La tesis central de la autora en esta parte es que tanto la SEP como la Dirección General de Educación Indígena lo que hace es promover la educación indígena de transición, donde se pierde la lengua, más que promover el mantenimiento de las lenguas. La autora refiere que si se analiza la reforma de educación básica del 2011, se puede ver que las recomendaciones para las escuelas indígenas respecto al tiempo que se debe destinar a la enseñanza de las lenguas originarias va disminuyendo conforme avanzan los grados escolares. A la materia de lengua materna, en el primer ciclo, que corresponde con el primero y segundo grado, se les destina 7.5 horas por semana, mientras que para el segundo y tercer ciclo, que corresponden con el tercero a sexto grado, solo se les destina 4.5 horas por semana. Podemos ver que hay una suposición por parte de la Dirección General de Educación Indígena que los estudiantes de tercero a sexto grado necesitan menos horas de instrucción en su lengua originaria. Esto nos indica que se ha promovido de manera oculta la adopción de una metodología de transición para las escuelas primarias indígenas. Esta reforma ya fue retirada para este ciclo escolar del 2019-2020. Queda pendiente analizar cuánto avance hay en este ámbito, pues para alcanzar los supuestos de la interculturalidad se hace necesario que se destine por lo menos la misma cantidad de horas a la enseñanza de las lenguas originarias que las destinadas a la enseñanza del español. La autora señala que otro pendiente para la educación indígena es poner en marcha programas educativos que atienden a niños cuya lengua materna es el español, pues para lograr contrarrestar la pérdida de las lenguas originarias, también es necesario enseñarlas a los niños que las tienen como segundas lenguas. La autora señala que en los programas de estudio del 2011 no se ofrece ninguna sugerencia metodológica para los docentes de educación indígena que se enfrentan con la necesidad de enseñar la lengua originaria como segunda lengua. Tampoco se les ofrece metodologías o estrategias pedagógicas para la enseñanza del español como segunda lengua. Otra situación que evidencia que la propuesta educativa de la SEP corresponde a un enfoque de transición lingüística es que en las escuelas secundarias se trunca la educación bilingüe, pues en este nivel ya no se enseñan las lenguas originarias. Esto ya lo sabíamos. En nuestros cursos se ha señalado que en muy pocas escuelas secundarias de comunidades indígenas se continúa con la promoción de las lenguas originarias. Por nuestra parte, como estudiosas y estudiosos de la educación indígena, nos queda pendiente investigar qué pasa con la nueva reforma que entró en vigencia en este ciclo escolar que casi concluye. Ahora vamos a revisar las propuestas que sí promueven la conservación de las lenguas, las que corresponden con los programas educativos de bilingüismo aditivo. Como habíamos señalado, el bilingüismo aditivo consiste en añadir una segunda lengua sin que exista la pérdida de la primera. Para nuestros contextos, el bilingüismo aditivo implica el sumarle al aprendizaje de la lengua indígena el aprendizaje del español. En las escuelas indígenas con programas de bilingüismo aditivo, se espera que se conserve la lengua originaria al mismo tiempo que se aprende el español. En este tipo de programa, también se espera que los alumnos valoren y participen activamente en las dos culturas a las que pertenece cada lengua. En los programas de bilingüismo aditivo,
Se espera que los estudiantes terminen su educación primaria con niveles altos en las dos lenguas, en expresión oral, en comprensión lectora y en la escritura de textos. Los tipos de programas bilingües aditivos son tres: programa de mantenimiento y desarrollo, programa de mantenimiento y desarrollo, programa de mantenimiento y desarrollo, programa de recuperación y revitalización de lenguas originarias y programa de doble inmersión. La característica fundamental de las escuelas donde se aplican los programas de mantenimiento y desarrollo es que casi todos los estudiantes tienen como su primera lengua una lengua originaria. Debido a esto, el objetivo fundamental de este tipo de programa es que las alumnas y los alumnos mantengan su lengua y la desarrollen, al mismo tiempo que aprenden el español. En este tipo de programa, como en el programa de traducción, hay preocupación porque los alumnos entiendan los contenidos, pero a diferencia del programa de traducción, sí se busca el desarrollo de la lengua materna. Los objetivos que se pretenden alcanzar son que los alumnos desarrollen niveles altos de habilidades de lectura y escritura y lengua oral en las dos lenguas. También se busca evitar la deserción escolar por motivos de discriminación o por falta de motivación, al ser educados única y exclusivamente en una lengua que no comprenden, como sucede con los niños que son sometidos a los programas sustractivos de educación bilingüe. Ahora pasamos a revisar el segundo programa educativo de bilingüismo aditivo. Este es el programa educativo de recuperación y revitalización. Los programas de recuperación y revitalización se ocupan en las comunidades donde las lenguas indígenas tienen un alto grado de erosión, por lo que los niños de estos lugares tienen como lengua materna al español, y las únicas personas que hablan la lengua originaria del lugar son personas mayores. El objetivo fundamental de estos programas es el rescate y revitalización de la lengua, la cual se encuentra en peligro de extinción. En los programas de recuperación y revitalización, casi todo el contenido curricular se enseña en la lengua indígena. Los estudiantes reciben un porcentaje mínimo de instrucción en español. En las escuelas que desarrollan programas de recuperación, los maestros se convierten en expertos en las tradiciones orales, la lectura y la escritura de lenguas originarias, y crean sus propios recursos didácticos en lengua. También trabajan con los estudiantes y sus familias para crear mapas y calendarios que documentan las actividades principales de la comunidad, sus actores, tiempos y espacios. En este tipo de programas se busca el apoyo de los abuelos para enseñar la cosmovisión y prácticas culturales del pueblo a través de la lengua originaria. Como se puede notar, las comunidades con estas características necesitan una intervención decidida y comprometida de la escuela para rescatar las lenguas y culturas que se encuentran en alto grado de retroceso. Ahora vamos con el último programa de bilingüismo aditivo. Este es el programa de doble inmersión. Los programas de doble inmersión son programas de inmersión educativa, como el primer programa que describimos al principio de este trabajo. Pero a diferencia de este, en la doble inmersión, los niños son sometidos no a una lengua, sino a dos. Por esto mismo, este tipo de programa es recomendable ponerlo en marcha en poblaciones mixtas, es decir, en poblaciones que tienen alumnos monolingües en español
o monolingües en lengua indígena o que son bilingües. En este tipo de programas, las dos lenguas de los estudiantes se enseñan de manera equilibrada, sin otorgarle mayor importancia a una lengua determinada, es decir, se enseñan contenidos comunitarios en lengua originaria y contenidos universales en la lengua mayoritaria del país. Tipos de modelos de doble inmersión. Hay dos tipos, el tipo 50-50 y el modelo 90-10. El más común de los modelos es el 50-50, en el cual cada lengua es utilizada durante el 50% del día para la instrucción en todos los niveles de grado. El modelo 90-10, en este modelo se privilegia la instrucción en la lengua originaria durante el 90% del día en primer grado y gradualmente se reduce hasta 50% en quinto y sexto grado. Este tipo de programa se utiliza en comunidades donde la mayoría de los niños no manejan el español y solamente en su mayoría saben la lengua materna, la lengua indígena. El modelo de doble inmersión promueve verdaderas formaciones interculturales, pues los alumnos aprenden el valor de todas las lenguas y las culturas. Todos los estudiantes llegan a identificarse como ciudadanos del mundo, aprenden el tremendo valor de todas las lenguas y culturas y adquieren un deseo de promover su uso. Los programas educativos de doble inmersión también son conocidos como programas de enriquecimiento o programas de dos vías. Una cantidad creciente de estudios de caso en escuelas estadounidenses, canadienses y mexicanas sugiere que los programas de doble inmersión son los programas bilingües más eficaces en mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Aquí en México hay unos experimentos muy exitosos que se llevaron a cabo en Michoacán con población purépecha y también se llevaron a cabo en Guerrero y fueron muy exitosos estos programas. A continuación pasamos al cuarto bloque, que es el último apartado y es el final del documento. Se habla de dos concepciones, que es la de bialfabetización y la biliteracidad crítica. Veamos primero el caso del término bialfabetización. Analizando la estructura de la palabra, podemos decir que significa doble alfabetización, por lo que si alfabetización alude al aprendizaje de la lectura y la escritura en una lengua, bialfabetización implica el aprendizaje de la lectura y la escritura de dos lenguas. Respecto a literacidad, el significado de la palabra es similar al de alfabetización. También alude al aprendizaje de habilidades de lectura y escritura, pero se le agregan las habilidades de expresión oral, tanto de expresión como de recepción. El enfoque de literacidad tiene un mayor alcance que el de alfabetización, pues va más allá de la decodificación o emisión de símbolos, sino que hace referencia al procesamiento de información, lo cual implica la existencia de estrategias de aprendizaje y de enseñanza. De igual manera, literacidad considera la visión sociocultural del aprendizaje, es decir, que no solo tiene en cuenta los procesos de lectura y escritura y expresión oral, sino que también reconoce la influencia del contexto social en el aprendizaje de las lenguas. Por ejemplo, si se aplica la visión de la literacidad crítica a los procesos y escenarios de la educación bilingüe en las comunidades indígenas de nuestro país, necesariamente tendremos que considerar
la importancia que debe tener tanto para las escuelas como para las comunidades la conservación de las lenguas originarias, puesto que las lenguas originarias están estrechamente ligadas con la cultura y la historia de las comunidades, y al estar muchas de estas lenguas en retroceso, se les debe de dar prioridad a su aprendizaje respecto al español. Por esto mismo, no es igual hablar de bilingüismo en el aprendizaje de lenguas de origen europeo que bilingüismo donde están implicadas las lenguas de las comunidades indígenas, pues no solo se trata de considerar las consideraciones respecto a las capacidades cognitivas de los alumnos, es decir, cuál es la edad óptima para aprender una segunda lengua o en qué lengua se debe de iniciar el proceso de la lectoescritura, sino que debe de considerarse también, por ejemplo, la necesidad de conservar una lengua que está en peligro de desaparecer al elegir en qué lengua iniciar el proceso de la lectoescritura.